Primero es Insurgentes, ¿no? Insurgentes, este cruce que era donde estaba el Cine Las Américas, en Insurgentes y Baja California. Este fue un set que lo primero que hicimos cuando hablamos de esto fue ir a la locación a ver cómo estaba, a ver si podíamos filmar ahí. Claramente esto había cambiado muchísimo en estos años. Los Insurgentes es otro, y sobre todo el Cine Las Américas con esa fachada icónica fue otro. Entonces dijimos, bueno, busquemos otro lugar en la Ciudad de México donde podamos usar como base para crear este set. Esto era básicamente una larga caminata por parte de la familia, el cruce de Insurgentes, después un largo traveling también, donde se veían los negocios de la época, donde se reflejaba la modernidad de México, que era muy importante para nosotros que hubiera toda esta complejidad o este mosaico de distintos mundos que conviven en la Ciudad de México. Y terminar en la puerta del Cine Las Américas, es un cine icónico de esa zona de la ciudad. Nos dimos cuenta, después de ver muchas locaciones, que era imposible realmente reproducirlo con el nivel de detalle que queríamos. Así que decidimos construir este set. Entonces lo que hicimos fue buscar un espacio donde cupiera un set que tenía dos calles, 2 cuadras completas con intersecciones, eran 250 metros más o menos de largo, y construir hasta cierta altura, son 6 metros de altura, decidimos, es decir, hasta arriba del primer piso, incluyendo todos los letreros de neón y todas estas anuncios, para lo cual conseguimos un terreno en Vallejo, donde pusimos desde el asfalto, las banquetas, las fachadas. Llevamos cerca de 300 coches de época. No solamente eran coches, sino eran vehículos en general también. Nos dimos cuenta que era muy importante, por un lado, que los coches que estuvieran en Insurgentes fueran distintos a los que había en otras avenidas, porque ahí circulaba la gente con más poder adquisitivo. Entonces, una cosa muy importante que queríamos también en la recreación de época es que, aunque la historia no sucede en los 70s, no queríamos que fuera... O sea, si tú ves una foto de los 70s, se mezclan los 50s, los 40s, los 60s, los 70s, es decir, hay una combinación de épocas que son, creo que dan mucho realismo, y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces conseguimos coches desde los 50, los 60, y bueno, lo que hicimos fue construir estas fachadas ambientadas, todos los negocios. Creamos un circuito de circulación. Pusimos unos rieles para el tranvía. El tranvía nosotros modificamos una plataforma para construir el tranvía, y después con técnicas digitales básicamente lo que hicimos fue completar las llantas para que fueran dentro, bueno, las llantas para que fueran dentro del riel. La parte de atrás del fondo fue creada digitalmente, ¿no? El fondo con diseños del Departamento de Arte. El Departamento de Arte mexicano, es decir, yo y mi equipo de dibujantes, trabajamos también durante la postproducción para poder decirles a los que crearon lo que se llama el set extension, que es la continuación del set, cómo era cada edificio y cómo era la textura de cada una. Íbamos a las calles de la Roma y de la Condesa a tomar fotos de los materiales para poderlos agregar. Así que fue un poco eso. Un trabajo importante fueron las marcas comerciales. Normalmente cuando tú recreas época, tratas de evitar, cuando estás haciendo una película en general, tratas de evitar marcas comerciales porque te puedes meter en un problema si no tienes los derechos. Cuando tú ves una foto de época, es muy importante todo el uso de marcas. Es decir, no había manera de salir a la calle sin toparte con muchas de ellas. Entonces lo que hicimos fue a la inversa. Lo que hicimos fue hacer un listado de cuáles eran las marcas más icónicas de la época, y un grupo de abogados nos las liberó para poder tenerlas justamente en todos estos letreros espectaculares. Aquí está el edificio de Canadá, ¿no? que tenía un neón que es histórico. También está el Aristos, que es
un edificio que ahora se dañó mucho con el temblor, pero que básicamente era importantísimo en estas cuadras. Y esta gran fachada y esta gran entrada del Cine Las Américas. La casa de Alfonso Cuarón, un poco lo que tratamos de recrear, o sea, lo que estábamos recreando eran las memorias de Alfonso. En la casa real donde creció era imposible rodar, ya estaba muy cambiada, de hecho ha tenido 2 modificaciones en todos estos años. Además, además de no dar las condiciones para filmar una película, nosotros lo que hicimos fue buscar una casa que pudiéramos modificar verdaderamente en un porcentaje alto. Conseguimos una casa en la colonia Narvarte, que iban a demoler. De hecho, ahora ya son 12 edificios, un edificio con 12 departamentos. Entonces, reforzamos las paredes, la estructura, quitamos todas las paredes, o la gran mayoría de las paredes internas, para poder tener todas estas profundidades que queríamos. Queríamos reflejar, por un lado, la veracidad, digamos, de cómo era la casa de Alfonso, para lo cual conseguimos muebles y pinturas que venían de las casas de los Cuarón diseminadas por toda la República. Por otro lado, había muebles que reprodujimos de acuerdo a lo que habíamos visto en algunas imágenes o que nos habían contado. Y por otro lado, la completamos con todo lo que encontramos en esas fotos de época de nuestras familias también, ¿no? En donde se ven los detalles más absurdos y que al final tienen que estar en una casa. Estas pinturas que se ven, esta pintura estaba en casa de uno de los tíos de Alfonso, tuvimos que restaurarla. Aquí había un cuadro pintado por Marta Chapa, era un cuadro de la mamá de Alfonso, y en el segundo nivel teníamos un cuadro de Alfonso niño, también pintado por Marta Chapa. El piano era de la familia, por supuesto el estéreo y esas cosas no, nada, pero teníamos un poco la idea del modelo. Había una cosa muy interesante aquí, que es que a nivel cromático, en blanco y negro, nosotros queríamos un blanco y negro muy específico, un blanco y negro que fuera moderno, que no necesariamente apelara a la nostalgia con estos grandes contrastes. Lo que hicimos fue graduar muy bien los grises y los colores, cómo iban a transformarse en la gama de grises, para tener justamente el contraste que queríamos. Entonces, este sillón que hicimos, que es el sillón de la sala, los sillones de la sala, eran en la vida real color rosa, que eran muy absurdo, era como rompía más o menos el código tonal de la época, pero era justamente la tela y el color que queríamos que nos daba el tono que queríamos en blanco y negro. Rompimos todas estas paredes y el set tenía, esta casa que construimos en la que usamos una casa real, cambiamos todos los acabados, pusimos las baldosas estas icónicas que venían que estaban en casa de Alfonso y que, por cierto, cuando Alfonso me hablaba de estas baldosas, yo me acordaba mucho de la casa de mis abuelos porque las tenían también, pero que justamente cuando me dijo es esta, íbamos caminando en una búsqueda de locaciones, y así es como se armó mucho de la película, caminando en el barrio, en los barrios, buscando locaciones y buscando pues elementos, texturas, todas estas cosas que daban pie a conversaciones pues más importantes también de lo que queríamos contar con cada uno de los fotogramas. Había en esta casa, como íbamos a rodar en orden cronológico, es decir, la casa estuvo, como aparece al principio de la película, en medio y tal, estuvo montada durante muchísimos meses para poder regresar ahí cada vez que regresábamos en la historia, porque justamente como los actores no conocían lo que iba a pasar con sus personajes, había que rodar en estricto orden cronológico. Tuvimos que mantenerla más de 6 meses en un estado pues perfecto para poder rodar. Por otro lado, también había que iluminarla de cierta manera y había que poner la cámara de cierta manera para poder tener estos grandes paneos, para lo cual hicimos sistemas que normalmente se usan en foro, pero que quisimos adaptar a una locación. Por ejemplo, hicimos una ranura en el techo para que las paredes divisorias pudieran subir
y poder meter ahí la luz como, o sea, tener la incidencia de luz como queríamos. Y así con muchas cosas. Había todo un cuartito que estaba entre la cocina y el comedor, que estaba todo en rieles, que el cuarto era como una alacena con un refrigerador y eso, y básicamente lo empujábamos todo hacia la cocina cuando necesitábamos más espacio para la cámara en el comedor, o al revés, ¿no? Entonces ahí sí hicimos un trabajo de transformación como del 80% en la casa. Para mí, recrear la matanza de Corpus Christi en el lugar donde sucedió, pues tenía un peso muy grande. Nosotros vimos fotos desde este punto de vista. Este edificio que se ve aquí, que es el edificio donde ellos se suben, donde está la mueblería, es un edificio que existía, que ya fue modificado. Cuando llegamos tenía aquí toda una estructura de billboard o de letrero espectacular que removimos. Tuvimos que cambiar todas estas franjas para poderlas poner nosotros escenográficamente y que de alguna manera se reflejara lo que era. Originalmente la mueblería estaba en este segundo piso, pero nosotros decidimos ponerla aquí. Aquí era todo un gimnasio que modificamos, bueno, por supuesto, quitamos todo el gimnasio, revestimos las paredes de madera, el techo de madera, etcétera, etcétera, para que pareciera una mueblería, pintando el letrero a través de los cuales se ve. Decidimos el tercer piso porque de ahí teníamos un punto de vista adecuado para ver todo lo que queríamos, porque al final sabíamos que queríamos rodarlo de esta manera, ¿no? Desde allá arriba cuando se desata la debacle. Aquí pueden ver mucha propaganda política que utilizamos mucho en toda la película. Nos dimos cuenta en las fotos de locaciones este omnipresente poder del PRI. Había el famoso letrero de Lea, que estaba en un letrero, que era Luis Echeverría Álvarez. No es que queríamos un pueblo lector, era básicamente Luis Echeverría Álvarez. Y todos estos letreros evidentemente fueron creados por nosotros. Modificamos, aunque existen algunos de los edificios, todas las fachadas de abajo ya estaban cambiadas. Nosotros hicimos todo un trabajo de señalización muy importante. Quitamos y recubrimos casi todos los tinacos que se veían. Los que no podíamos acceder los cambiamos digitalmente. Pero bueno, hicimos todo un trabajo. Cuando uno ve una calle con ojo ya de estar recreando época, te das cuenta que la gran cantidad de contaminación de elementos modernos que de verdad uno no pensaría, ¿no? Pero bueno, para empezar, ahora ya no se utilizan antenas de televisión. En aquel entonces estaba todo plagado. Todos los platillos o las antenas redondas teníamos que removerlas. Cada tinaco ya no, ahora son de PVC, ¿no? Y antes pues eran de asbesto. Todas esas cosas que son importantes. Y teníamos muchas fotos de referencia. Uno de los retos más grandes fue, por supuesto, vestir a los extras de la manera como lo habíamos visto en las fotos. La recreación de vehículos fue gigantesca. No existen ya los vehículos de granaderos, no existen los vehículos de la policía. Todos esos fueron camiones que compramos o que rentamos y modificamos en gran medida. Y por supuesto, pues lo más difícil era la dinámica coreográfica de todo esto. Es decir, ¿cómo haces una matanza creíble con extras? O sea, teníamos muy pocos stunts y teníamos algunos que entrenaban, pero en realidad lo que determinó que escogiéramos a alguien tenía que ver mucho con el parecido a los personajes que veíamos en las fotos.